Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este estudio de la doctrina secreta de antropogénesis. Eh, Les damos la bienvenida en este evento que iniciamos en el mes de abril, la primera sesión que tiene cuatro sesiones, ¿sí? Eh, Probablemente la del 21, la de Miguel Ángel, y después yo la volveré a dar el 28. Es un mes más corto porque el mes creo que pasado tuvo cinco fechas, 5 lunes. También confío en que les hayan enviado o hayan recibido o hayan descargado la guía de estudio. Eh, Siempre estoy abierto a las recomendaciones. He estado considerando el formato que uso para la guía de estudio y me gustaría recibir retroalimentación para poder mejorarla. Bien, vamos a empezar con la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, este es el cartel, ya lo conocen. 4 fechas y también en mayo. Estamos usando las mismas claves, no las cambiamos. Cierto que eso se acostumbra uno, ¿no? Lo que ahorita ha habido cambio fue en las claves de los domingos que estamos repitiendo y más adelante ahorita presentaré las nuevas claves para las conferencias de los domingos. Este fin de semana tenemos el domingo 13 de abril a Claudia Ferrada y Adrián Pizarro presentando el tema Pascua y Teosofía, Tradición y Esoterismo. La Federación Teosófica Interamericana los promueve y los presenta. Las claves son las que ven ustedes abajo, son nuevas, se puede decir. A partir de este mes ya iniciaron el domingo pasado. 830 525 0851 y la clave es fraterno, con minúsculas. Y sí, por supuesto, aquí volvemos a informar, ¿no?, que a partir del próximo, la Federación Teosófica Interamericana informa que a partir del 6 de abril del 2025, la actividad oficial de la FTI que se realiza los días domingos y cambiará el ID clave para su acceso. Se seguirán enviando los carteles semana a semana con el nombre de la plática que corresponda. Y ahí están los nuevos que acabamos de ver ahorita, las nuevas claves. Si quieren tomar nota para que cuando entren en los domingos no tengan problema. El día de mañana, el estudio de las cartas de los Mahatmas están invitándolos la Federación Teosófica también Interamericana. El horario y las claves son las que ya conocen. Lo presenta el doctor Reich y están todos invitados. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio. Esta era la última imagen que habíamos dejado en la sesión anterior y que trata sobre el lenguaje, ¿no? Todavía estamos ahí tocando algo del lenguaje. Dice así: sus cuerpos físicos pertenecían a la tierra y sus mónadas permanecían en un plano superior. El lenguaje no podía desarrollarse bien.
antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus facultades razonadoras. Ya se dice más adelante que el logos es razón y habla, el logos. Entonces, no podíamos, o sea, los antiguos, vamos a decir, humanos de la raza lemur, probablemente desde la raza hiperbórea, eh, al no tener el desenvolvimiento de las facultades razonadoras, ni siquiera tenían la adquisición, hasta también que vino hasta la mitad de la tercera raza lemur. Entonces, la, la comunicación era de una manera muy limitada. No vinieron los idiomas, las lenguas completas, hasta, vamos a llamarlo así, la época Atlante, ya que se había ido madurando la mente y las facultades, como dice acá, el desenvolvimiento y la adquisición de las facultades razonadoras se habían ido completando. Este idioma monosilábico fue el padre vocal, por decirlo así, de las lenguas monosilábicas mezcladas con consonantes duras, que todavía se usan entre las razas amarillas conocidas de los antropólogos. Sí, el lenguaje monosilábico mezclado con consonantes, en una forma de gritos combinados con ciertas flexiones para que el que lo escuchara entendiera la clave del significado. Después vinieron los idiomas aglutinantes. Estos caracteres lingüísticos originaron idiomas aglutinantes. Estos se hablaban en las razas atlantes, mientras que otros troncos padres de la raza cuarta, o sea, atlante, conservaron la lengua madre. Y como los lenguajes tienen una evolución cíclica, su infancia, su pureza, su crecimiento, su caída en la materia, mezcla con otras lenguas, madurez, decaimiento y finalmente la muerte. Por eso decayó y casi murió el habla primitiva de las razas atlantes, más civilizadas sobre todo, porque había dentro de las razas atlantes grupos muy primitivos, hasta los más elevadamente desarrollados. Esa habla mencionada como la Rakshasi y la Vasha en las obras antiguas sánscritas. Eran los lenguajes de los atlantes en términos generales. Probablemente hubo algún lenguaje para los sacerdotes en los templos, unas claves, ¿no? Como el caso de los egipcios. Tenían los jeroglíficos, pero también tenían el demótico, ¿sí? Que era el jeroglífico, pero más bien con una ya modificado. Esto es para los idiomas aglutinantes. Aquí hay un comentario interesante. Dice, el habla es ciertamente coetánea de la razón y no puede desarrollarse hasta que los hombres se asimilaron los principios anímicos existentes en ellos, los que fructificaron y llamaron a la vida al elemento manásico dormido en el hombre primitivo. Quiere decir que mientras no entró, no se activó la mente, a pesar de que era una mente que se estaba desarrollando al principio de la mitad de la tercera subraza lemur, para la siguiente, la cuarta subraza lemur, pues iba lento, era como un niño de 4 años, de 3, 4 años, desarrollándose lentamente. No fue de golpe, salvo las creaciones que fueron dedicadas a tener, vamos a decir, como ejemplares completos para vigilar que la evolución se llevara a cabo. Por un lado, hubo creación de ciertos seres, ciertos grupos, ¿no? Por Kriya Shakti de las jerarquías manásicas y los Manasaputras, los Anishvata y los Kumaras. Crearon
por Kriya Shakti, seres completos y despiertos, puede decir, que fueron la base después de las escuelas internas que sostenían la enseñanza oculta que se transmitía, que fue transmitida, que antes más bien no había una enseñanza oculta, incluso al principio de la raza Atlante tampoco. Fue a partir de mediados de la raza Atlante que se ocultó por el uso indiscriminado de la magia, sobre todo la magia negra. Entonces se reservó ese conocimiento para aquellos estudiantes que tuvieran una pureza, una devoción, un avance en su madurez y su desarrollo, y estuvieran dispuestos a guardar silencio y a mantenerse firmes en la enseñanza que estaban recibiendo. Entonces, retomo el pasaje. Pues como nos dice el profesor Max Müller en su ciencia del pensamiento, de la mente, el Science of Thought, el Science de los pensamientos. El pensamiento y el habla son idénticos. Este punto es interesante. Pero más adelante veremos algo también. Sin embargo, añadir a esto la reflexión de que los pensamientos demasiado profundos, aquí vienen, para ser hablados no existen realmente. Es algo arriesgado, pues el pensamiento impreso en las tablas astrales existe en la eternidad, expresado o sin expresar. El logos es a la vez razón y habla. El logos es a la vez razón y habla. Pero el lenguaje, al proceder por ciclos, no siempre está adecuado para expresar pensamientos espirituales. Bueno, eso lo hemos visto todos los estudiantes, ¿no? Cuando hemos empezado en nuestra búsqueda, nuestros estudios, eh, yo he comentado con varios miembros allí en Puebla de la Sociedad Teosófica, con ellos he estado más, las visitas que he hecho, pues que algunos son recién llegados y el lenguaje que se utiliza para los miembros ya que están establecidos, pues es, vamos a decir, un poquito extraño porque no saben los significados, no entiende el manejo que se hace para eso. Es entendible que con el tiempo y el estudio uno va aprendiendo las claves de ese lenguaje, pero es obvio que cuando yo quiero expresar algo que profundamente se ha dado, no es tan simple. Requerimos a veces formas, imágenes, símbolos. Como dice Madame Blavatsky, las grandes enseñanzas se pueden transmitir aunque se reduzca su potencial por las analogías. Una analogía ayuda a entender a veces ideas complejas en la tradición oculta o en otras tradiciones. Lo que hace Platón en la caverna, que utiliza como analogía una caverna y unos hombres que están sometidos a prisión, cadenas, en el fondo de la caverna y tienen atrás un muro que les impide ver hacia atrás y solamente ven el fondo como una pantalla, ¿no? Que se mueve porque pasan sombras, seres atrás del muro y se ven como sombras que circulan, que caminan y hablan porque están ellos hablando, etcétera. La analogía de la caverna de Platón nos viene a decir que los seres humanos estamos en una caverna y que esas sombras, que son las aparentes verdades que nosotros creemos y profesamos y defendemos, y hasta nos matamos, como dicen por ahí las tradiciones religiosas, ¿no? Y políticas. Son sombras simplemente, no son la verdad. Son percepciones limitadas. Nietzsche insiste, lo que vemos es relativo. Las verdades son relativas. En este universo finito e imperfecto no se puede alcanzar los niveles de la verdad absoluta, salvo que haya una transformación del sujeto. Entonces, esta parte que menciona este famoso mitólogo Max Müller, que es muy nombrado por la señora Blavatsky en la doctrina,
Y en otras cartas también. Dice, el pensamiento y el habla son idénticos. A veces nuestras palabras no pueden expresar lo que sentimos verdaderamente o lo que pensamos. Y estamos buscando la mejor palabra para poder expresar sobre todo un término profundo, complejo, que no sabemos cómo lo transmito al otro. Y a veces lo que utilizo es el pensamiento transmitido a través de una palabra y la emoción que complementa. No hemos valorado la emoción en el lugar que tiene y que es importante, no se la quitemos. Algunas tradiciones, sobre todo disciplinas espirituales, hablan de reducir las emociones al mínimo. No me estoy refiriendo a la emocionalidad, sino a la capacidad de sentir y percibir, que está muy ligado con la intuición. Y de ahí la importancia de que conservemos un equilibrio interior, el uso de la disciplina mental que se logra a través de la meditación, más vamos a decir, el trabajo con las emociones es básico para un estudiante, si queremos realmente hollar ese sendero espiritual. Al paso que la crema de la cuarta raza gravitaba más y más hacia el ápice de la evolución física e intelectual, dejando así como herencia a la naciente quinta raza el lenguaje de flexión altamente desarrollado. Sí, o sea, ya a finales de la raza lemur, ya el lenguaje estaba mucho más elaborado. Recuerden que ya fácil, por ahí de la sexta subraza lemur, casi la séptima, eh, no solamente el lenguaje, ¿no? Ya la heterosexualidad estaba más definida, nacían más niños y niñas ya definidos, separados, como somos ahora, y aunque seguirían persistiendo los hermafroditas y otras variantes, eh, ya empezaba a equilibrarse. Y a la entrada de la raza Atlante, cuando empezó la raza Atlante, pues fue un baño de equilibrio las primeras subrazas, la primera y la segunda, y hasta la tercera, si se puede decir, que fue una etapa bastante, vamos a decir, adaptativa del lemur, que había deducido más el tamaño, que ya tenía un cuerpo más material, que tenía huesos, ¿sí? Que tenía ya un sexo definido, que el lenguaje era más de flexión o empezaba a ser más de flexión, que había sido la herencia de las razas anteriores, y que eso hacía que, vamos a decirlo así, empezara un desarrollo muy elevado, lo que ocurre en las primeras subrazas atlantes. El idioma de flexión, que es el que acabamos de mencionar, la raíz del sánscrito, muy erróneamente llamado el hermano mayor del griego, en lugar de ser su padre. Bueno, aquí la señora Blavatsky habla que la preponderancia del sánscrito es importante y que es el padre del griego y, por supuesto, de todas las idiomas latinos, ¿no? Viene me parece que germánicos, etcétera, etcétera. En lugar de su padre fue la primera lengua, ahora la de los misterios de los iniciados de la quinta raza. Pues sí, los primeros, aunque había otros idiomas, vamos a decir, secretos usados en, en la transmisión de la enseñanza oculta, el sánscrito fue al principio uno de los más importantes y se mantuvo así por largo tiempo. Ahí de la Sociedad Teosófica, si alguna vez van ustedes en Adyar, en la India, tienen abajo de la biblioteca una sala bastante larga, yo le calculo de unos 8 metros de ancho por unos 15 metros de largo, más o menos. Está lleno de libros de hoja de palma, que son
las antiguas formas de transmitir, como el que tiene aquí la imagen, ven esas hojas que está escribiendo, esas son hojas de palma. Se escribían así en India y en el Tíbet. Tiene 800, no sé si voy yo a exagerar, 8.000 libros de palma, creo, porque no eran 800, eran 8.000. No voy a decir 80.000 ni 800.000, pero sí mínimo está lleno de esa. Y hay muchos pandits que van a estudiarlos y a traducirlos. La sociedad ha estado editando bastante libro de la tradición hindú y algunas tibetanas, pero sobre todo hindú, que venían en sánscrito antigua. Entonces, como en las pocas bibliotecas que hay en la India que tienen esa literatura, los pandits de algunas universidades, o sea, los eruditos, van a la consulta y a la investigación a la biblioteca de la sociedad. Eh, si alguno de ustedes está interesado en conocer un poco más, hay una dirección en la página de la Sociedad Teosófica de Nadiar que les puede conectar con la biblioteca. Hay mucho documento microfilmado también, sobre todo las cartas de la señora Blavatsky o literatura que se está poniendo a disposición de los investigadores. Las lenguas semíticas son descendientes bastardas, así dice el pasaje, de las primeras corrupciones fonéticas de los hitos mayores del primitivo sánscrito. La doctrina oculta no admite divisiones como la aria y la semítica. O sea, no admite esas divisiones. Y hasta acepta la turania con graves reservas. O sea, no busca la división y la separación, la enseñanza oculta. Esas divisiones que se hacen de la aria, la semítica y la turania, aunque se mencionan porque algunos autores las tocan, hablan de ellas. Pero vuelvo a repetir el lenguaje, el pasaje. Las lenguas semíticas son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del primitivo sánscrito. Yo he estado honestamente reflexionando sobre la escritura cuneiforme de el Oriente Medio, ¿no? Eh, de que hay. Otro día me encontré una tabla que hablaba de los reyes más antiguos en la zona esa de Mesopotamia. Y se comparaba con una tabla también de la etapa predinástica en Egipto. O sea, la historia, la arqueología no toca estas fechas porque las considera fantásticas. Hablan, son míticas, ¿no? Mitos antiguos de reyes divinos que gobernaron en la tierra, que coinciden en cierta manera con la enseñanza oculta, porque los primeros humanos, para poder ayudarles a aprender a organizarse en ciudades, a gobernarse, vinieron eh, seres a ayudar, seres de estas jerarquías que estuvieron con ellos en la creación de los seres humanos. Entonces, podemos decir que la influencia del exterior, como a veces algunos hablan, pues fue real. Ya en sí toda la doctrina oculta nos habla de la llegada de diferentes grupos o entidades o seres para poder terminar de desarrollar al ser humano. A estos pertenecen todos los judíos y los árabes. Los primeros son de una tribu descendiente de los chandalas de la India, los fuera de casta, muchos de ellos ex-brahmanes, que refugiados en Caldea, Sinde y Aria, Irán, nacieron efectivamente de su padre, Abraham, no Brahman, unos 8.000 años antes de Cristo. Yo aquí me encontré este mapa, ¿no?, de distribución de las lenguas del Oriente Medio. Y ahí ven ustedes cómo está el arameo, el acadio, el asirio.
el jurrita, el elamita, el sumerio, el talmúdico, edomita, el hebreo, por supuesto, el fenicio, el, el bereber, o sea, hay una serie ugarítico, el hitita, de idiomas que se desarrollaron. Y aquí la señora la verdad es que insiste en que tienen que ver todas, por lo menos, la influencia directa del sánscrito como idioma padre. Aunque, por supuesto, puede haber influencias de otras formas, de otros lenguajes que ya también tenían cierto desarrollo y que no forzosamente eran del sánscrito. Los otros, los árabes, son descendientes de aquellos arios que no quisieron ir a la India cuando la dispersión de las naciones, algunos de los cuales permanecieron en las fronteras de la misma en Afganistán y Kabul, y a lo largo del Oxus, mientras que otros penetraron en Arabia y la invadieron. Pero esto fue cuando África se había ya levantado como continente. Mientras no se había separado los continentes, que fue una etapa mucho más antigua, había muy probablemente un idioma común, variantes, vamos a llamarlo así. Cada pueblo le pone, aunque todos hablamos todos castellano o español, como quieran llamarle, pues hay variantes. Simplemente oigan a un mexicano hablar y van a ver que tienen que tener las claves para entenderlo en algunas cosas, como a un canario, ahora sí que hablando de canarios, porque ya en México hay canarios a morir, en una ciudad que se llama Veracruz. Llegó una migración canaria muy fuerte, ¿no? En principios de, no sé si fue a finales del siglo XIX y principios de este siglo, o por ahí antes o después de que había empezado la guerra civil en España. Entonces, tú vas de la ciudad de Puebla donde yo nací, ¿no? Que hablan un español, castellano, como, vamos a decir como el de aquí, pero con tus variantes, ¿no? Y vas a Veracruz y dices, ay, 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 ¿de dónde? Con un acento como los canarios, o sea, tienen muchísimas cosas diferentes. Te vas al norte del país y, oh, Dios mío, otro acento y otras palabras que tú tienes que recibirle al código de esas palabras. Te pasas a los Estados Unidos y hablan la mezcla del norteamericano, del inglés, con el mexicano, con el español. El mexicano, el español mexicano, porque no se puede decir que es español español, Anglo-English o Mexi-English, no sé cómo le llaman, que te pronuncian dos o tres palabras en inglés y una o dos en castellano. Pero bueno, repito el pasaje. Los árabes, son descendientes de aquellos arios que no quisieron ir a la India cuando la dispersión de las naciones, algunos de los cuales permanecieron en las fronteras de la misma en Afganistán y Kabul, y a lo largo del Oxus, mientras que otros penetraron en Arabia y la invadieron. Por cierto que acabo de estar leyendo un artículo sobre Arabia, que creo que viene en el National Geographic, que decía que hace miles de años Arabia tenía lagos y ríos, que era no un vergel a ese grado, pero que tenía una otra condición que la que tiene ahora. En la evolución bruscamente detenida en ciertas subrazas y en su forzada y violenta desviación. Aquí volvemos al tema de la desviación, de la mezcla, de la hibridación, es la palabra que yo encontré en un párrafo, o cruzamiento artificial también, de los hombres con los animales. Dice, en la evolución bruscamente detenida de ciertas subrazas y en su forzada y violenta desviación hacia la línea puramente animal, por medio de cruzamientos artificiales, verdaderamente análogos a la hibridación que hemos aprendido a utilizar ahora en los reinos vegetales y animales, ven que ahí se hace, ¿no? Hay perros
determinados tipos de perro que no existían, que fue la mezcla, porque el Doberman es un perro producto de una hibridación de varios tipos de perros. De las plantas ya ni se dice. Es muy frecuente encontrar una mandarina que tiene una forma y después otra más grande, más dura, más chica, más varía, ¿no? Los mangos, casi todo está hibridado, en donde podemos buscar el origen de los antropóides. La enseñanza oculta insiste en antropogénesis que los antropoides vienen como producto de esa mezcla de hombre-animal, de la violenta desviación, aquí se menciona hacia la línea puramente animal, que incluso llegado el momento a principios, creo que de la raza, no sé si fue a finales de la de Muro, principios de la raza atlante, los reyes divinos prohibieron estrictamente que no se llevara a cabo más ese proceso. Y incluso desalentaron de muchas maneras, con castigos, etc., el tener relaciones con animales, o pseudo-animal, una mezcla ya, porque estaban, teóricamente se estaban desviando o eh, modificando, ¿no? En estos monstruos cubiertos de pelo rojo, fruto de la unión antinatural del hombre y los animales, no encarnaron como vemos los señores de la sabiduría. Vale. Bueno, ahí empezaremos a entender por qué este grupo de Manasaputras no quiso encarnar en los a mente, ¿no? Que no estaban preparados. Ellos decían, no están preparados, no están bien, les falta madurar. Y por supuesto, al no estar, no tener la mente, pues se mezclaron con los animales. Y mucho menos los señores de sabiduría no encarnaron en ellos. Es el pasaje, se lo comento. Así, por medio de una larga serie de transformaciones debidas al cruzamiento contra natura, selección sexual antinatural, se originaron en el debido transcurso del tiempo las especies inferiores de la humanidad. Especies inferiores de la humanidad. Es probable que aquí en este tema, pues sí, sea un tema delicado para ser abordado, pero no podemos negar que sí ha habido, incluso han desaparecido grupos. Si estos grupos no se han mezclado con otros, tienden a desaparecer, ¿no? A ser estériles las mujeres y ya no se reproducen y tienden a desaparecer. Pero el pasaje es interesante, ¿no? Yo siempre recomiendo que lo tomemos dentro del marco de investigación. Este punto de que ya no encarnaron los señores de la sabiduría en estos seres, en estos seres cubiertos de pelo rojo, de la unión antinatural de hombres y animales, pues habría justificación porque el plan no era ese. El plan era que los mentes recibieran la mente, ya sea porque encarnaran en ellos los manasaputras o porque les activaran la mente. Ese era el programa, ese era el plan. Pero un grupo de los que vinieron vieron, vamos a decir, muy poco desarrollado a los sujetos o los ceniceres de la tercera raza lemur, cuando nos dieron la mente. Unos sí lo hicieron, pero un grupo no lo hizo. Dijo, nos esperamos hasta la cuarta, o sea, hasta la Atlántida. Pues esa espera generó el tema que estamos mencionando, esa mezcla. Yo a veces me pregunto, ¿será por eso que entre los animales y los seres humanos hay un parecido tremendo en la estructura del DNA, ¿no? De la genética? Podría ser eso una explicación. Mientras que por ulteriores, mientras que por ulterior bestialidad y como fruto de sus primeros esfuerzos animales de reproducción,
engendraron una especie que se desarrolló como monos mamíferos en edades más tarde. En cuanto a la separación del sexo, no tuvo lugar repentinamente, es obvio. Como puede suponerse, la naturaleza procede lentamente en todo lo que hace. Eh, ahí, como no tenemos toda la información que la señora Blavatsky pudo habernos dado, no se le permitió traducirse todo y para que ella lo pudiera presentar. Pero desde el momento en que se separan los sexos y que empiezan los hermafroditas, hasta el momento que están los heterosexuales, pues pasaron miles de años, cientos de miles de años, desde la tercera subraza hasta la raza, hasta la sexta subraza lemur, séptima lemur. En ese espacio es muy probable que pasaron con cientos de miles de años o millones, no sé cómo puedo decirles a usted, donde la transformación se fue dando. Y como les dije, los hermafroditas empezaron a perder uno de los sexos a favor de uno de ellos, más desarrollado, y empezaron a tener las facciones y el cuerpo del sexo al que estaban definiendo, sean hombres o sean mujeres. Para los que tengan dudas sobre el hermafroditismo, yo les sugiero que eh, investiguen en la tradición en griega, donde hay el tema del hermafroditismo, ¿no? Incluso lo ven muchos mitos. También en Egipto, cuando he estado yo estudiando todas las teologías, ¿no? La teología de Menfita o de Heliópolis, ha habido varias teologías, ¿no? La Menfita es la más estable para mí por el momento. Habla de que los dioses eran hermafroditas, ¿sí? Los que estuvieron cerca de los seres humanos. Y, acuérdense el pasaje que nos habla de que la forma de Jehová era hermafrodita. El Jehová que estaba cerca, como estaba Daksha, creando hombres, esa forma ya menos desarrollada y más a los niveles materiales, era también hermafrodita. Este tema es interesante y, y pues de alguna manera pues la naturaleza nos guarda símbolos, ¿no? Ya lo he dicho cada vez que se toca. La mujer tiene el miembro atrofiado, que es el clítoris, y nosotros tenemos la vagina, que es la próstata. No se desarrollaron como vagina, ni el clítoris como miembro. Pero en un momento dado, la mujer que somos nosotros, internamente, y los hombres y las mujeres, los hombres que llevan adentro, de acuerdo a la visión del doctor Carl Gustav Jung, pues nos habla mucho de este elemento, de esta visión, ¿no? Que esta naturaleza dual que todos tenemos, aunque se manifieste una con mayor preponderancia, la otra ha quedado ahí guardada. Quizá nuestro hermafroditismo en un momento dado nos queda como herencia. Y no es raro que de repente en algunos lugares se nazcan niños con los dos sexos. Yo conozco el caso de una niña en Perú, que la madre pues estaba asustada, la llevó a los hospitales para que le ayudaran a ver qué se hacía y decidieron pues cortarle el miembro masculino porque tenía más definición femenina. El Sloka 37 dice, el uno se convirtió en dos. O sea, en, el, en las primeras jerarquías, ¿no? Andróginas, que eran una, se convirtió en dos, en hermafrodita. Como el primer logos se convirtió en dos, que es luz y oscuridad, espíritu y materia, bien y mal, etc. Así también todos los seres vivos y serpientes que eran todavía uno, peces gigantescos, pájaros y serpientes con cabezas de concha. Todos se separaron.
la androginia empezó a terminar. Eh, Vale la pena que tomemos en cuenta esto. Insisto, tómenlo como una visión que espera ser de alguna manera estudiada en el futuro para aquellos que son escépticos y necesitan más información, porque tenemos por ahí una teoría darwiniana pues, que en algunos puntos se opone a esto y en algunos puntos coincide. Pero el mismo Darwin, hay pasajes que hablan del que el mismo Darwin dijo que se había quedado incompleta su teoría, que había casos excepcionales que no encajaban. Esto se relaciona evidentemente con la llamada edad de los reptiles anfibios, durante el cual la ciencia niega que el hombre existiese. Pero, ¿qué podían saber los antiguos de los animales y monstruos antediluvianos prehistóricos? Sin embargo, en el libro cuarto, sexto de los comentarios se encuentra un pasaje que traducido libremente dice así. Bueno, esto se ha discutido, no solamente los antropólogos, los arqueólogos, etcétera, de que hubiera durante la edad de los reptiles, los grandes reptiles, dinosaurios, monstruos antediluvianos, prehistóricos, tuviera el hombre. Por supuesto, de acuerdo a la doctrina oculta, sí estuvo. No era físicamente lo que conocemos, era más etérico. Por eso no hay facilidad de encontrar rasgos o elementos que nos demuestren eso. Cuando la tercera se separó, o sea, la tercera raza se separó y cayó en el pecado engendrando hombres animales, se vuelve a repetir porque el estilo es así. Estos, los animales, se hicieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente. Hasta entonces no existía el pecado. Ninguna vida se destruía. Antes no se mataba. Hasta ese momento no se mataba, dice el pasaje. Es un comentario que viene de alguno de los instructores o de los que ayudaron a la señora Blavatsky. Repito el pasaje. Cuando la tercera raza se separó y cayó en el pecado, aquí se separó en el hermafroditismo, y cayó en el pecado de engendrando hombres animales. Estos, los animales, se hicieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente. Hasta entonces no existía el pecado. Ninguna vida se destruía. Eh, es interesante notar que en el pasaje bíblico, en el Génesis, cuando Adán y Eva, habiendo comido ya de la manzana y habiéndose despertado, abierto los ojos, dice el pasaje, y se había cubierto la desnudez, eh, son excluidos del Edén, del jardín del Edén, son expulsados. Eso simbólicamente pudiera significar, a partir de ahí la ley kármica empezó a funcionar, porque los seres humanos podíamos ya distinguir entre luz y oscuridad. Y eso me daba autoconciencia y me sentí yo separado del entorno. Entonces, ya no podían estar en ese lugar simbólicamente. Se utiliza la palabra de esa forma en el Génesis, y fueron expulsados fuera de ese jardín mítico del Edén, que es un interesante elemento, ¿no? Que aún se han estado buscando dónde pudo haber sido. Se habla de entre los ríos Tigris y Éufrates debido a su riqueza y a su probablemente en aquel hace miles de años, son millones de años. Esa zona era un vergel y tenía condiciones muy diferentes a las que tiene ahora.
Después de la separación, el Satya Yuga terminó. Satya Yuga creo que es el yuga de la plata. Recuerden que hay de oro, de la plata, del bronce y del hierro. ¿En cuál estamos? En lo del hierro, en el Kali Yuga. Bueno, la eterna primavera se convirtió en cambio constante y estaciones sucesivas. El frío obligó a los hombres a construir guaridas y a idear vestidos. El hombre acudió a los padres superiores, a los dioses o ángeles superiores, para pedirles ayuda. Hiperbórea, se acuerdan que estaba en la zona del polo norte. Ahí, ahora que se está deshielando la zona, están saliendo pues, aparentemente aldeas, han encontrado vestigios de plantas, de árboles, de que había toda una condición muy diferente bajo esos inmensos témpanos de hielo, cuando la Tierra estaba de otra forma. Muy probable que Hiperbórea estaba en una posición del Ecuador, ¿sí? Y cuando vino la catástrofe de que la Tierra se movió el eje, cambió el clima, cambió esa etapa. El frío obligó a los hombres a construir guaridas y idear vestidos. El hombre acudió a los padres superiores, a los dioses, a las jerarquías, a los ángeles que les habían ayudado a aprender ciertas labores, a cultivar la tierra, la alfarería, la metalurgia, porque todo eso se asume que se lo conceden las jerarquías divinas al hombre, le dan a conocer eso. Los Nilmangankayas de los nagas, acuérdense que los nagas eran seres serpiente, sabios, si podemos llamarlo así, las serpientes sabias y los dragones de luz, que también se les llamaba así a los santos sabios y seres superiores, vinieron y los precursores de los iluminados, los budas, Dhyani Budas, es muy probable que se acercara. Descendieron reyes divinos y enseñaron a los hombres artes y ciencia. Aquí lo que acababa de decir. Pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra, la llamada Adivarsha, el Edén de las primeras razas, que se había convertido en un blanco cadáver helado. Hiperbórea ya no era habitable. Pero vean, aquí resume en este comentario lo que estábamos diciendo. Dice, los Nirmanankayas de los Nagas, seres liberados de los Nagas, de los seres de las serpientes sabias y dragones de luz, vinieron y los precursores de los iluminados también, Dhyani Budas, o jerarquías más superiores. Descendieron los reyes divinos y enseñaron a los hombres las artes y la ciencia. Y eso lo dicen todos los pueblos, ¿no?, que vinieron del firmamento, las constelaciones, los egipcios, los caldeos, los griegos, o sea, todos hablan de que vinieron de otras esferas, de otros sistemas, de otras estrellas, de otras galaxias, seres que compartieron su sabiduría y ayudaron a la humanidad que recientemente estaba en sus primeros pasos. Pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra, la Adi Barsha, así se le llamaba, Adi Barsha, el Edén de las primeras razas, que se había convertido en un cadáver helado, o sea, se había congelado esas. Hay que, repasando la historia geológica de la Tierra ha pasado etapas en donde ha habido, pues, hay una que se le llama la bola de nieve, ¿no? Una etapa bola de nieve, así le llaman, creo que los geólogos, en donde todo se congeló. Casi no habría ningún lugar que no estuviera cubierto de nieve.
o por lo menos en el Ecuador puede ser que no hubiera tanto, pero eh, en teoría estaba la tierra toda congelada, fue por los cambios que estaban dando. Edenes, serpientes y dragones. Este es un párrafo que vamos a ver, lo especifica un poco más la señora Blavatsky para poder entrar un poco a la temática. Dice, ¿de dónde procede la idea y el significado verdadero del término Edén? Los cristianos sostendrán que el jardín del Edén es el santo paraíso, el sitio profanado por el pecado de Adán y Eva. Pero el ocultista dirá que no es así, negará esta interpretación de la letra muerta y demostrará lo contrario. No es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro, si se lee esotéricamente, está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras. Ya se habla mucho de que por lo menos el Pentateuco, los 4 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, que se le atribuyen a Moisés, simbólicamente, o por lo menos así se le considera, son libros ocultistas, son libros que guardan una simbología riquísima y que se recomienda para estudiar. Me acuerdo que Juan Viñas me decía, tienes que leer el Zohar, tienes que leer el Sefer de Atzira y estudiar, y el Sefer de Nouda, porque ahí puedes encontrar claves para entender lo que se dice en los pasajes del Génesis de la literatura, bueno, que realmente está tomado de la literatura judía, de su libro sagrado, está tomado el Antiguo Testamento. Quiero hacer algunos comentarios, a ver si hay preguntas, si no hay preguntas. Yo quería... Bermari. Ay, Bermari, madre mía. No, ya me pasaba que no la encontraba en otras veces. A ver, Bermari. Ay, doctor, gracias, gracias. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Primero que nada, si cuando nosotros aplicamos en la cotidianidad, ya tenemos un imaginario cuando aplicamos la palabra Atlante. En realidad, esta palabra Atlante, por ejemplo, pienso en las, en los vestigios arqueológicos de los Atlantes en México, ¿no? Y así como esos hay grandes figuras en distintas partes. ¿Tienen alguna relación, alguna alusión a esto, a este momento en el desarrollo de la humanidad que se llamaron los Atlantes? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta se relaciona con, eh, yo leí en un libro de Jude una duda que sigo teniendo, porque ya alguien me dijo algo, pero termino con la duda, porque él dice que en realidad eh, la magia negra aparece con esta raza, que antes no había tal, pero alguien me señalaba que en realidad la magia negra ya existía en la época Atlante. Sin embargo, a lo mejor hay alguna diferencia entre esta magia negra que Jude dice que se tiene que atribuir antes que nada a la condición del hombre con un excesivo egoísmo y que eso es lo que da origen realmente a esa magia negra, el excesivo egoísmo, y por eso lo atribuye a esta raza. Y esa parte oscura que también existió previamente, ¿hay alguna referencia para hacer alguna distinción entre esa parte oscura de los Atlantes y esa parte oscura en esta época? Esa sería la Sí, segunda. mire, mejor te quiero contestar, dar respuesta a la segunda y después a la primera. Ujú. Eh, a medida que pasaban las primeras subrazas de la raza Atlante y la primera, pues eran, vamos a decir, los recién llegados de la Lemuria, los que habían sobrevivido, empezaron a formar. O sea,
cada raza genera la siguiente. Entonces, ya empezaba la mente a estar mucho más desarrollada. Muy probablemente los vestigios, los elementos más primitivos de la magia se empezaron a formar, porque fueron comunicados, muy probablemente, parece que por jerarquías. Pero las condiciones no eran tan favorables para que la magia en sí basculara hacia el lado oscuro también. Eso tardó hasta finales de la tercera subraza Atlante, cuarta, y llegamos a la cuarta raza Atlante. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión entre la caída del espíritu a la materia, ahí se complementa, es el punto máximo en que el espíritu se penetra en la materia, y después en las siguientes razas, subrazas atlantes, se empieza a desprender de la materia, como ahora estamos mucho más en la espiritual que en la materia. Ese momento, el conocimiento que existía y que se manejaba, en realidad la magia no era buena ni mala, por decirlo así. Los hombres la hicimos como se convirtió. ¿Por qué? Porque el hombre en esa inmadurez mental, ¿no?, de los dos polos de su naturaleza, y con la materialidad que los cuerpos adquirían muy grandes, o sea, toda la naturaleza, todo se volvió más material, más denso, la magia se oscureció también. Y a partir de ese momento que se enseñaba en las escuelas, vamos a pensarlo así, la sabiduría antigua, no había esa prohibición como después ocurrió, porque no se manejaba para fines oscuros, sino era utilizada como parte de vamos a decir, las herramientas que tenía la gente para salir adelante, los que sabían de la magia. Y que en esa época, pues el mago era el que sabía, y recurrían a los magos, que había de todo, pero no se había recrudecido tanto la oscuridad hasta a partir de la cuarta subraza Atlante. De ahí se formaron los grandes magos negros. Y pudo haber influencias de otros tipos de magos más oscuros, ¿sí? Y empezaron las luchas de la ala negra contra los seres de luz, y sobre todo los reyes que habían venido a gobernar la tierra, los reyes divinos. Eso duró todo el periodo de la cuarta, la quinta, la sexta subraza Atlante. Se habla que la raza Atlante no terminó naturalmente su evolución, porque fue destruida, dado que parecía que las fuerzas de la oscuridad iban a ganar a las fuerzas de la luz, ¿sí? Por ahí probablemente llegaron a principios de la séptima, pero fue cuando se destruye la Isla Blanca, la que trata Platón en su obra. Muchas cosas pasaron ahí, más de lo que nos imaginamos. Hubo peleas constantes, o sea, el salvajismo y la lucha por poseer lo que tenía el otro, pero con tecnología, ¿no?, con desarrollo. Llegaron a desarrollar. Hay un pasaje, no recuerdo si la señora Blavatsky lo menciona, y se llegaron los atlantes a tener un avance tecnológico tan alto, más grande que el que tenemos nosotros. Pues ya se imagina, porque usaban la magia mezclada con el desarrollo de la ciencia. En el pasaje que yo les comento, que viene creo que a finales del tomo 2 de la doctrina, de edición Kier, o tomo 3, no estoy seguro, lo vamos a buscarlo, se habla que los magos oscuros, los magos negros, tenían seres que eran robots, pero con formas de vida
¿no? Eran un mix, ¿no? De híbridos semi-humanos y metálicos, ¿no? Como robots o animales, una mezcla, que los usaban para dañar. Y todo eso, pues, en una época que calificamos de primitivos, qué primitivos ni qué nada. Los seres humanos somos demasiado vanidosos para aceptar que haya habido culturas más desarrolladas que la nuestra. Y tarde o temprano eso se va a encontrar y se va a aclarar. Mientras sí podemos decir que la magia oscura se posesiona de una parte de la población por ahí de la cuarta subraza atlante, cuando la materialidad se vuelve muy grande. Eso es para responderte la segunda pregunta. La primera, ¿cuál es? Era que si el uso de la palabra Atlante, Ah, visto en términos de los restos arqueológicos de distintos pueblos, incluyendo el nuestro, que tenemos los Atlantes de Tula, pero yo sé que hay culturas que también tienen figuras, digamos, monolíticas así de grandes, si está relacionado de alguna manera con ese recuerdo o con algún imaginario que la humanidad tiene de esa etapa del desarrollo de la humanidad. es muy probable, Vermari. Eh, Varias de los grupos, cuando se hunde la última parte del continente Atlante, la Isla Blanca, muchos de los sobrevivientes, porque hubo sobrevivientes, se dirigieron a la zona de Europa, que era, imagínense España, junto con Portugal ahora, estaba dividida por una franja de agua. ¿Mm? Y una parte de España era parte de ese continente Atlante. Esta es mi opinión. Por eso se supone que el continente, que la Isla Blanca, lo que es el centro de lo que quedaba de Atlante, está cerca de Cádiz, en una zona que ha sido inundada por miles de años y que han investigado arqueólogos, que ha de estar bajo cientos de metros de lodo y arcilla, ¿no? Era una cuenca donde se formó ese clásico modelo de los Atlantes. ¿Por qué? Porque muchos investigadores han encontrado una cantidad tremenda de ruedas que usaban piedras perfectamente labradas con centros como los usaban los barcos como anclas. Y acuérdense lo que dice el libro de Platón, ¿no? Estaba más allá de las columnas de Hércules. Y en aquella época las columnas de Hércules no eran como las de ahora. Ese brazo de mar que dividía España separaba Portugal y una parte de España de lo que es España como continente, como, sí, como como la tierra que ahora tiene, como parte de Europa. Y pruebas de eso está que hay una parte que va con una línea que baja desde el norte, desde el área del mar cerca de Inglaterra, y baja hasta Cádiz, por esa zona, que está desolada, como si fuera la parte eh, de los fondos marinos, ¿no? Ahí por Zaragoza, en la mitad de España, tiene un nombre muy especial porque es árida toda esa zona, que eran los fondos marinos, porque hay mucho vestigio marino. Le llaman los moneros, esos hay que investigar. ¿Qué pasa por eso entonces? Que parte de los que sobreviven se van pues a Europa, a lo que era la antigua Europa, que no era tanto como ahora la conocemos, y otros vienen a América. Uh,
Uno de los comentarios que hace Madame Blavatsky es que los olmecas son parte de esas tribus que sobreviven y que llegan a México, en el caso de los olmecas, como los Pieles Rojas y etcétera, etcétera, ¿no? Que fueron poblando. En México se habla de que los pueblos nativos vienen la, de las siete tribus que llegaron, venían de las siete cuevas, ¿sí? Que estaba cada. Y eso tiene que ver mucho con una simbología muy rica. Entonces, no pues, se puede negar que la palabra Atlante pues, ha prevalecido y se ha mantenido y después se ha hecho se ha promovido, ¿no? Casi siempre Atlante es algo muy alto, ¿no? Las figuras que están en México son muy altas. Pero bueno, es lo que le puedo decir a Germani. Gracias, muchas gracias, doctor. Quería yo hacer una pregunta a todos, a ver qué opinan. ¿De qué nos sirve estudiar lo que estamos estudiando? Por ejemplo, ¿de qué nos sirve saber que el lenguaje no podía desarrollarse antes de la completa adquisición de las facultades razonadoras? Hay que buscarla, tratar de aplicar. El lenguaje no se podía desarrollar antes de la completa adquisición de las facultades razonadoras. ¿Por qué? Silvermari. Bueno, una hipótesis para su pregunta de mi parte sería que en tanto que el lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos, este desarrollo se da como en la etapa última de nuestra actual raza, porque es a través del lenguaje que, por decirlo de manera muy llana, nos humanizamos, nos interconectamos, reconocemos justo esa interconexión que tenemos y que no es posible justamente sin el lenguaje interactuar con el otro, y también porque en este momento de la raza, un ser humano no puede vivir si no es a través del apoyo primero en sus primeros años y después de otros seres humanos, ¿no? Yo diría que está relacionado con eso. Este sería mi comentario. Gracias. Sí, una de las cosas que puedes explicarse es que a medida que vamos desarrollando, vamos adquiriendo cada vez más la adquisición de facultades razonadoras y el niño no las va a tener hasta después de los 7 años empieza realmente a hablar un poco más, pero su lenguaje es medio mítico, medio fantástico, ¿no? Vive todavía una forma que vivieron los seres primitivos, ¿no? Hasta que llega la pubertad. Entonces ya se puede decir que el lenguaje se establece más, porque los elementos razonadores están ya más establecidos y desarrollados en nosotros. Esa pregunta de ¿para qué estudiamos esto? Es importante que nos la haga. A ver, por favor, Luz Marina. Ay, gracias, casi no puedo abrir el micrófono. Isaac, gracias por tu pregunta porque nos lleva a cuestionarnos. Yo he entendido que sin la mente no es posible el lenguaje, Sí. porque a través de la mente empieza a poder hacer relaciones, ¿no? Tanto de las cosas como de él con las cosas. Y entonces si no tendría esa relación, no tendría nada que expresar. Y además, con la mente puede ya aprender y el lenguaje se aprende. O hay un aprendizaje en comunidad para relacionar símbolos o sonidos. Y entonces sin la mente no sería posible. Estaba yo ahorita que nos dijiste cómo se nota cuando en el lenguaje el nivel de educación y tal vez de evolución, no, obviamente que evolución, en la forma en que la persona se expresa, ¿no? Entre Sí. más evolucionada su lenguaje será más razonado, más pausado, más bondadoso, más elevado, con sentido, mientras que una persona poco trabajada, su lenguaje es burdo,
pierde conexión, no es razonado, sino que a veces no es torpe, ¿no? Hasta para conseguir las cosas o para relacionar. Entonces, sí es una facultad, puedo decir que el lenguaje es una facultad, sí, ¿no? Que se desarrolla solamente cuando hay mente. Y en el niño, ahorita que hacías la pregunta con el niño, claro, él nace con mente, pero se va madurando de tal manera que los sonidos inicialmente empiezan muy pequeños, ¿no? Sí. Mapa, monosílabos, y luego va ampliando, Ujú. ampliando. Y dependiendo del entorno también aprende a comunicarse. Casi Luego, el repetimos la lenguaje forma es una cualidad también del desarrollo de los grupos y de su ciclo en donde él crece. Ujú. Y a través del lenguaje también aprende otras formas de comunicarse, ¿no? Sí, sí, su identidad se va, vamos a decir, ubicando. Mira, cuando, dice un autor en el campo de la psicología, dice, cuando nace el niño, el bebé, y lo tiene la madre en los brazos, el niño no distingue a la madre, porque él está todavía fusionado en la totalidad. Poco ¿Es a uno poco con la la madre? madre, ¿eh? Es uno con la madre y con todo. Sí, el niño no tiene capacidad, recién nacido, ubica, ve, pero no ve. Ok. Hasta que ese ser, como que es la madre que le alimenta y que le da, empieza a acostumbrarse y cuando ve esa imagen, esa forma, que se acerca, sabe que le va a satisfacer. Porque la conciencia del niño está como expandida y poco a poco se va centrando en el cuerpo. Por eso hay niños que dicen, Pedro tiene hambre, y dice la madre, tú tienes hambre, tú te llamas Pedro, porque todavía necesita ubicarse su conciencia individual en el traje material que tenemos. Entonces, todo ese proceso que se va dando en los primeros años va a culminar con las formas monosilábicas, de inflexión, poco a poco del lenguaje, como los niños van hablando, hasta llegar a la pubertad, donde se debería tener ya un lenguaje más o menos Y estable, es ¿no? que, Isaac, ahora que dices esto, el lenguaje no solamente son las palabras, ¿no? Es el tono Sí, es todo. con que se dice, es lo pausado, con cómo se habla, la relación de ideas, pero también habría un lenguaje corporal, ¿no? Que se puede leer, Las emociones entran interpretar y también. comunicar. Claro, claro. O sea, nosotros repetimos todo el proceso evolutivo desde, vamos a decir, desde que adquirimos la mente por la época Lemur, la repetimos en nuestros primeros años hasta la pubertad, en donde se establece que la mente baja completamente. O sea, la mente no baja de golpe, va bajando lentamente por varias etapas. ¿Sí? Y eso es interesante porque reproducimos todo el largo periodo de desarrollo de la humanidad, ¿no? A través de las razas y, y el lenguaje fue una determinante, tanto que dice otro pasaje, dice, el logos es a la vez razón y habla. Ujú, El claro. logos es a la vez razón y habla. Y el logos es la mente, si quieres llamar, ¿no? Mahat, logos, la mente. Bueno, gracias, Isaac, Marina. Isaac, otro tema. Entonces, de allí, obviamente, con más fuerza entenderíamos que por eso la meditación y el estudio, tratando de llevarlo a la intuición, obviamente son absolutamente necesarios para una comunicación más asertiva y obviamente para un desarrollo humano. Sí, mire, hay palabras, hay cosas que vivimos. Casi siempre el lenguaje que tenemos nos explica hasta donde se puede el mundo hacia afuera, el exterior. Pero a medida que vamos entrando en nosotros, que tenemos meditación o ciertas experiencias, nos cuesta encontrar las palabras adecuadas, sobre todo para experiencias espirituales, ¿no? ¿No? Como que el lenguaje se queda corto, está hecho como con ciertas limitaciones, ¿sí? Entonces es una señal de que, aunque van parejas la razón y el lenguaje,
hay experiencias que tenemos que no se pueden expresar con el lenguaje hasta que tenemos suficiente capacidad, vamos a decir, de encontrarlas, de convertirnos en aquello que somos. Acuérdate, yo siempre digo lo que dice el pasaje de Juan: vosotros sois el templo del Dios vivo. Dice, vosotros sois el templo de Dios vivo. Dioses sois y no os dais cuenta. Eso es en otro pasaje. Entonces, esa divinidad que está en nosotros es paciente, nos permite, a través de la evolución, ir adquiriendo la necesaria, vamos a decir, desarrollo mental para llegar al nivel que tenemos que tener, para que nuestro camino sea de forma libre y podamos tomar decisiones por nosotros mismos en nuestra evolución. Bien, a ver, está Manuel. Gracias. Gracias, Isaac. Manuel, por favor. Hola, buenas tardes. No, sobre el tema logos. Logos, realmente la palabra logos significa razón, Sí. pero no razón de razonar. Es un concepto que viene dado desde la época de Pitágoras, no es anterior. Es un término pitagórico y luego lo modifica en cierta manera Platón, que también era pitagórico, aunque filosóficamente fuera alumno de Sócrates. Razón se refiere a, en Pitágoras, el término razón, que es la traducción literal del griego, de logos, se refiere a el primer punto, digamos, de la creación o el creador, la primera emanación. Ahí Sí. se forma un punto A y B. Ajá. Y lo que une los opuestos se llama logos, que es la razón de ambos. Por eso, luego, con la creación manifestada, que se crean más escalas, tiene que haber, según Pitágoras, una parte de medida aritmética y otra parte armónica. Y ahí es donde entra el concepto logos, porque el concepto logos al que se refiere Juan I viene de la Iglesia Católica, viene ya en un concepto como palabra, como para relacionar, porque en realidad no hace más que relacionar a Jesús de Nazaret con el Dios creador en ese concepto. Por eso le habla, dice, era la palabra. Está haciendo la misma recreación que hace Pitágoras con el mundo de las ideas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y aunque te voy a decir que es muy usado en la tradición hindú, la Trinidad logoica, ¿no? En la tradición oculta, ¿no? El logos inmanifestado, el segundo logos, espíritu materia, y el tercer logos, Mahat, la mente, que tiene que Y en ver. el cristianismo es el padre y la madre, por decirlo Sí, así, y el hijo es el que lo relaciona, esa es la sí, razón, que sí, luego aplicado a lo que es el mundo de la creación y el mundo natural, está la proporción aritmética y la proporción áurea cuando no se puede hacer algo por proporción aritmética. Cuando sí, los números no son conmensurables, son inconmensurables, ahí se busca la proporción áurea o razón áurea, realmente la el zona número áurea. phi. Sí, Sí, 1,618 ajá, es la razón áurea. Realmente lo que pasa es que se le llama número de Dios, número de oro, tal, pero es razón áurea. sí, Entonces, todo lo que no puede ser medido aritméticamente entra el tema de los números ahí como razón, pero como razón idea, como número idea, no mm. como un número para contar. Nada más. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, no, esto complementa, pues, la visión que a veces tenemos de ciertos conceptos. Bueno, vamos a hacer la invocación para cerrar nuestro estudio, ¿les parece? Y les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un momento. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.